Empezado a grabar a partir de este momento y vamos a dar inicio entonces a nuestro comité tributario del día de hoy. Muy buenos días a todos desde AmCham Cartagena. Les damos la bienvenida a este comité tributario. En nuestro comité del día de hoy estaremos hablando sobre la nueva oportunidad de normalización tributaria en el marco de la Ley 2155-2021. Y para hablarles de este tema tenemos a Juan Carlos Arbeláez, afiliado de CrowCo y líder de nuestro comité. Juan Carlos es abogado de la Universidad de La Sabana, especialista en Derecho Comercial de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Tributario y magíster en Derecho Privado de la Universidad de La Sabana. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional brindando asesorías en Derecho Corporativo, régimen de inversiones, Derecho Contractual y Tributario a entidades públicas, privadas, nacionales y extranjeras. Bienvenido, Juan Carlos. Creo que tengo que actualizar cada vez que lea tu hoja de vida, porque creo que ya son 16 años, porque ya pasó un año entero desde que escribimos esto, ¿no? Llegando al final de este año. Ya son 16 años y ya ahí también hay una serie de estudios adicionales, pero bueno, eso es irrelevante al final. Muchas gracias, Gilma, por la invitación. Como siempre, pues es un gusto acompañarlos en este comité tributario y hablar de las eh, novedades y de los asuntos pues, que van saliendo en materia tributaria a nivel nacional. Yo pues, me voy a permitir compartir la presentación que hemos preparado para ustedes el día de hoy, Perfecto. Y la Gilma, cual... perdón, se oye bajito. Yo, ¿Se oye bajito? Ya se escucha mejor. No te están escuchando Ahí, bien, ¿cómo Juan escuchan? Carlos. ¿Ahí escuchan mejor a Juan Carlos? ¿Ahí escuchan mejor? mejorando, sí. ¿Sí, ya mejor? Ok. ¿Quieren? Pues Yo te finalmente aquí lo escucho bien, importante es la pero bueno, presentación. cualquier Vale. cosa, estamos pendientes en el chat si no lo escucan bien. Voy a hacer algo, pues aquí lo importante es la presentación, entonces voy a desactivar el video. De pronto, este permite compartir la presentación. Me dicen que todavía se escucha muy bajito. Todos los asistentes dicen que se está escuchando un poco bajito. De pronto acércate un poco Ahí, más al micrófono. y, La presentación ya la vemos perfecto. ¿y es con mejor? Ok. Sí, Bueno, entonces, como les venía diciendo, pues sí. es un gusto eh, participar en estos comités y poderles traer a ustedes algunos temas de actualidad en materia tributaria, algunos temas que se relacionan con asuntos tributarios en materia jurídica. Y pues desde Crow es un honor acompañar a AmCham en este tipo de actividades y en este tipo de eventos. El día de hoy pues vamos a hablar de algo que es una nueva oportunidad y digamos de una nueva oportunidad por una situación particular y es que no es la primera vez que en nuestra legislación se incorpora todo el tema de normalización tributaria. A pesar de que dentro del vocablo eh, empresarial se ha hablado de normalización tributaria en dos aspectos. El primero, en el que vamos a hablar hoy, que es la normalización de activos y pasivos omitidos en las declaraciones de renta o en la contabilidad o en las declaraciones tributarias de los contribuyentes. Hay un segundo vocablo que ha venido tomando cierto eco en normalización y hace a lo relacionado con el aprovechamiento de la amnistía del artículo 45 de la ley 2155, que lo que busca es que las personas que tienen algún tipo de eh, pasivos, de impuestos omitidos, de declaraciones omitidas
o de sanciones e intereses pendientes por pagar, pues logren normalizar a las administraciones tributarias tanto municipales como ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Sin embargo, hoy lo que nos ocupa es el impuesto de normalización, que hace referencia a un impuesto que vamos o conocemos desde la ley 1819, que fue la primera vez que se dio lugar o se dio la oportunidad a los contribuyentes de normalizar esa situación, esos activos y esos pasivos, activos omitidos o pasivos inexistentes que se tenían dentro del haber de los contribuyentes. Y esto aplica pues tanto para personas jurídicas como para personas naturales, y lo que busca es establecer de manera clara cómo se logra incorporar dentro de los patrimonios sin ningún tipo de sanción, pero con el pago de un impuesto y sin que hacia atrás se tengan que correr riesgos sobre rentas por comparación patrimonial o inconsistencias en el patrimonio de los contribuyentes. Entonces, en este punto, pues tenemos una situación particular y es los artículos del 2 al 6 de la Ley 2155, que es la más reciente reforma tributaria y ya dentro de lo que uno va acuñando como tributarista habla de lo más reciente y no de la última, porque todos ya sabemos que última no va a ser y que ya comenzaron a sonar dentro de los diferentes centros de pensamiento, agremiaciones, centros de estudio económico, que indefectiblemente el próximo gobierno va a tener que presentar una nueva reforma tributaria que estabilice las finanzas del país. En esta más reciente o en la reciente reforma tributaria, que es la ley 2155, en los artículos del 2 al 6 y en el decreto 1340, que realmente es un decreto muy nuevo, es un decreto que tiene 15 días, 2 semanas no más, se establece que para el año grabable 2022 se crea o se recrea nuevamente el impuesto de normalización tributaria como un impuesto complementario al impuesto sobre la renta. ¿Y cuál es la finalidad de este impuesto? Fortalecer la capacidad de fiscalización de la DIAN, porque va a permitir que la DIAN tenga claro, especialmente en aquellos activos que se encuentran en el exterior, tenga claro con qué países debe tener un intercambio de información fluida. La disminución de la evasión, que es uno de los estandartes de esta administración de impuestos, y fomentar la inversión en el país para acelerar y asegurar el recaudo bajo los principios de equidad tributaria, y es el que más tiene, pues lógicamente, pues debería ser quien más paga. Este impuesto de normalización tributaria tiene unas particularidades y es que pues tiene un hecho generador, que es la posesión de activos omitidos o pasivos inexistentes al 1 de enero del 2022. ¿Qué son pasivos omitidos? ¿Qué son activos omitidos? Son activos que los contribuyentes en algunas oportunidades de manera involuntaria, en la mayoría de oportunidades de manera deliberada, toman la decisión de no incluir dentro de su declaración de renta o dentro de la declaración del impuesto al patrimonio. Y los pasivos inexistentes son pasivos que el mismo contribuyente crea mediante algún tipo de actuación o mediante algún tipo de actividad y que registra en su declaración tributaria con el fin de disminuir las bases gravables. ¿Quién es el sujeto pasivo de este impuesto? Pues los contribuyentes del impuesto sobre la renta, los regímenes sustitutivos del impuesto sobre la renta, que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes. Y eso es lo primero que se tiene que revisar. Yo tengo activos que no incluí dentro del patrimonio de la declaración de renta, tengo pasivos que incluí sin que sean reales, y de allí comienza a generarse esto. Esto tratando también y encaminado a una cultura de responsabilidad tributaria o responsabilidad de los ciudadanos como contribuyentes, un poco en búsqueda de, pues, de algo que venimos escuchando y que se hizo muy profundo este año, que son los temas de la responsabilidad social, la inversión social y la búsqueda de una mejor redistribución de la riqueza, teniendo en cuenta que, pues, hace poco ustedes habrán visto el último informe del Banco Mundial, donde Colombia es el segundo país más inequitativo del continente y el primer país de la OCDE que tiene menor distribución o redistribución de la riqueza, y es el
primer país de la OCDE que tiene pues este tipo de situación compleja que nos lleva a un no muy honroso puesto. La base gravable es el valor del costo fiscal histórico de los activos omitidos. Esto, de acuerdo con lo que tenemos en el estatuto tributario y como se tiene hoy el cálculo de cuál es el costo fiscal de los activos, pues debo tener para efectos de este cálculo el costo fiscal tal cual me lo tiene el estatuto tributario. Si yo tengo una inversión en acciones, pues será el costo que yo invertí en esas acciones. Si yo soy el constituyente de la sociedad, pues será el valor nominal. Si las adquirí con posterioridad, será el valor que pagué por esas acciones. Si son bienes inmuebles, pues deberé revisar cuál fue el valor que yo pagué por ese inmueble, o en últimas, pues deberé tener en cuenta el avalúo si son inmuebles ubicados dentro del país. ¿Y cuál es la tarifa? La tarifa corresponde al 17%. Y ustedes recordarán que esto había tenido unas tarifas desde la ley 1819, que fue la primera vez que tuvimos y que ha generado este impuesto una consecuencia o una cadena que ha venido en las últimas reformas tributarias desde el 2016, y es que comenzamos con una tarifa del 7.5 y del 10%, ya vamos a una tarifa del 17%, y aquí lo que se está diciendo y lo importante, el trasfondo de este tema de normalización, y no sé si a algunos de ustedes les habrá pasado, o a personas cercanas, o a entidades que ustedes conozcan, en la medida que el intercambio de información tributaria se ha venido haciendo mucho más fluido en virtud de la inclusión de Colombia en la OCDE, en virtud de la firma de convenios de no doble tributación, en el marco de incluso tratados de libre comercio y en el marco de las diferentes relaciones que ha venido desarrollando el Estado colombiano con los diferentes países del mundo, pues ha generado que ese intercambio de información le conceda herramientas a la administración tributaria para realizar fiscalizaciones particulares. Y les decía que no sé si ustedes se habrán dado cuenta, o en el último año, y a nosotros aquí en nuestra firma nos llegaron un número importante de casos de contribuyentes, tanto personas naturales como jurídicas, donde la administración tributaria les envió un comunicado que en los términos que todos escuchamos se dice que es un comunicado, un oficio persuasivo, donde le dice: señor contribuyente, la administración tributaria en el desarrollo de sus funciones de fiscalización, vigilancia y todo lo demás, se dio cuenta que usted, o ha detectado que usted tiene unas cuentas a nombre suyo en Panamá, en España, en Uruguay, en Estados Unidos, y por lo tanto lo invitamos, y de acuerdo con la información que tenemos, dichas cuentas tienen estos valores registrados al 31 de diciembre del año 2021, por lo tanto lo invitamos a corregir su declaración de renta y a realizar la declaración de activos en el exterior. A partir de esto, digamos que esto no sabemos hasta cuándo, y esperamos pues que pueda haber otra más adelante, pero a partir de esa situación, lo que ha venido pasando es que se está cerrando el espacio para tener esos activos en el exterior sin declararlos internamente, ¿sí? Eh, Creo que todos vieron la noticia de los Pandora Papers, que tuvo un efecto Alka-Seltzer, porque finalmente ese efecto comienza, y digamos que en nuestra jurisdicción o acá en Colombia, tenemos conocimiento de este tipo de situaciones de activos, sociedades creadas en el exterior, estructuras establecidas con fines en una buena medida, y no se puede generalizar, pero una buena medida para ocultar activos, para hacer cierto tipo de operaciones de evasión o elusión, eh, que generaron en ese momento de los Panama Papers un escándalo a nivel global. Luego vinieron otros que eran los Paradise Papers, y se han venido generando una serie de informes. El último fue el de los Pandora Papers, pero si ustedes ven el de los Pandora Papers, tiene una situación bien particular, y es que la mayoría de personas, que si bien puede que moralmente, puede que nosotros como contribuyentes los podamos criticar y todo lo demás, salieron al corte a responder a cualquier crítico diciendo: qué pena, yo declaré, yo registré, en mi declaración de renta están registrados los activos en el exterior, en mi declaración de renta y en mi patrimonio yo tengo registradas las cuentas, tengo registrados los bienes, tengo registradas las sociedades, y aparte de eso, he pagado o pagué el impuesto de normalización en su momento. ¿Esto qué lleva a concluir? Que tener activos en el exterior a ojos de la administración tributaria colombiana y a ojos del Estado colombiano
no es delito, no está mal, no es una infracción, no es una contravención, es una actividad que todos podemos hacer. ¿Cuál es el punto? Que la debemos declarar. Y para declararla, este es un espacio que se está abriendo y es el espacio de la normalización tributaria. En este punto, entonces, ¿qué son los activos omitidos? Son aquellos bienes que no fueron incluidos en la declaración de impuestos nacionales, existiendo la obligación legal de hacerlo. ¿Sí? Quien tiene la obligación legal de incluir estos activos omitidos en sus declaraciones de impuestos nacionales es quien tiene el aprovechamiento económico de esos activos, ya sea potencial o real, y se presume que quien aparezca como propietario o usufructuario de un bien lo aprovecha económicamente en su propio beneficio. Quien no aparezca como propietario o usufructuario del bien tiene la obligación de incluir el mismo en las declaraciones de impuestos cuando lo aproveche económicamente de cualquier manera, con independencia de los vehículos y o negocios que se utilicen para poseerlo. Y esto es un tema que vamos a ver en un momento, pero se ha ido afinando desde la primera oportunidad de normalización tributaria. Y es que, pues, muchos salieron a decir, no puedo normalizar, o le solicitaron a la DIAN que les abriera el espacio para normalizar, porque el activo no está a nombre mío a pesar de que yo lo explote. Un ejemplo de eso es un leasing. Un leasing, los activos no están en nombre propio, no tengo el derecho de dominio o la capacidad puntual de ejercerlo porque tengo otro tipo de derechos y a veces pues no se incluían dentro de la normalización tributaria. Y hay otros como las fiducias o los trusts que los vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué son los pasivos inexistentes? Son aquellos pasivos reportados en las declaraciones de impuestos nacionales que sin que exista un soporte válido de la realidad o validez de los mismos pasivos, tienen un fin y es aminorar la carga tributaria a cargo del contribuyente. Es decir, digamos que el impuesto sobre la renta se basa sobre las utilidades y si yo logro registrar el pago de un crédito y logro registrar unos mayores pasivos, me reduce el patrimonio y me puede reducir las utilidades y al reducirme las utilidades se me disminuye la carga tributaria. Por lo tanto, lo que también se busca es limpiar de este tipo de situaciones las declaraciones de impuestos nacionales, dejando para ello el espacio de que tratemos de volcar la realidad tributaria a la realidad verdadera de los contribuyentes. Este impuesto de normalización tributaria, ¿qué está buscando? Y en esos activos omitidos, ¿qué hay que tener en cuenta? Aquello pues es común y digamos que la jurisdicción que tal vez más ha desarrollado esta figura, que son las fundaciones de interés privado, es Panamá. Los trusts en el exterior, que sabemos que en todas las islas del Caribe e incluso en algunos estados de los Estados Unidos se pueden constituir. Los seguros con un componente de ahorro material, ustedes han visto que compañías como MedLife, como Mafre, tienen unas figuras que son seguros de vida, pero que aparte de eso tienen un ahorro que ustedes van madurando hasta el momento de una edad o una programación de retiro o una actividad o una condición. Los fondos de inversión y cualquier negocio fiduciario en el exterior. Estos activos se asimilan o se asemejan al tratamiento que tenemos hoy respecto de las fiducias en Colombia. Y digamos que para efectos tributarios, las fiducias tienen un tema de transparencia. Usted puede tener la fiducia, lo puede proteger desde el punto de vista mercantil, lo puede proteger desde el punto de vista patrimonial, pero al final, desde el punto de vista tributario, no importa que usted tenga la fiducia como vehículo en la mitad, usted termina siendo el titular de los bienes, activos o haberes que están dentro de ese patrimonio autónomo, dentro de esa fiducia. Para el cálculo del costo fiscal, como les decía, se aplica el principio de transparencia en la referencia a los activos subyacentes. ¿Y a qué se hace alusión con activos subyacentes? Y es que a veces yo constituyo una fiducia o yo constituyo una fundación de interés privado o constituyo un trust, transfiero unas acciones, pero resulta que el capital de ese trust, de esa sociedad en el exterior, de lo que sea, son, voy a decir un valor común que se usa mucho en estas operaciones, $5.000. Pero resulta que tras esa sociedad, tras esa fundación de interés privado, tras ese trust, termina habiendo un valor superior,
1, 2, 3, 20, 50, 100 millones de dólares. Sin embargo, también pues se venía haciendo una práctica no recomendable y era que se declaraba, yo tengo una sociedad que tiene $5.000 de capital suscrito y pagado, yo declaro los $5.000 de capital suscrito y pagado, no es mi problema cuánto tiene esa sociedad en activos subyacentes, es decir, cuál es el valor de los activos que están en cabeza de la sociedad. Aquí lo que nos está diciendo en esta versión de la normalización tributaria es el valor de lo que usted va a declarar debe ser el valor real de los activos que están detrás de esa sociedad que usted está constituyendo, de esa fundación de interés privado o de ese trust o de ese fondo de inversión o cualquier otro negocio fiduciario en el exterior. Cuando el beneficiario esté condicionado o no tenga control o disposición de los activos o de cualquier manera no se pueda determinar el beneficio final y o real de los activos, el declarante será el fundador, constituyente u originario del patrimonio transferido en el vehículo especial. Y digamos que aquí esto hace especial alusión a las fundaciones de interés privado y a los trusts en el exterior. Y es que recordemos que este tipo de figuras no necesariamente se constituyen o son establecidas con fines de enfocarse en solamente aspectos o de manera principal en aspectos de evasión o elusión. A veces esto obedece a situaciones de planeación patrimonial y sucesoral. ¿Y eso qué quiere decir? Pues hombre, si yo tengo unos hijos, yo soy el constituyente, tengo unos hijos, van a ser los beneficiarios, pero van a ser los beneficiarios una vez yo fallezca o después de que cumplan cierta edad o después de que cumplan ciertas condiciones, pues no serán ellos de manera actual y en este momento los beneficiarios finales o reales. Por eso no se puede determinar que el beneficiario real tenga a disposición los activos y tenga el control. Por lo tanto, quien debe ser el declarante es quien tiene el control en este momento de dichos activos, de esa fundación, de ese trust, que por lo general es el constituyente u originario del patrimonio transferido. ¿Por qué? Porque es lo que está proyectando, que es una planeación. ¿Qué va a pasar después de un plazo o una situación particular que tengo detectada? En el caso del fallecimiento del fundador, del constituyente o de la persona originaria de los activos, la sucesión ilíquida será la declarante de dichos activos. Todos, digamos que sabemos hoy que para personas naturales, una vez fallece el causante de una sucesión, esto se convierte en algo que se llama ficción jurídica, y es que es como si existiera un ente que va a seguir pagando impuestos y va a seguir respondiendo ante las autoridades y tiene una universalidad de bienes que son los que van a ser susceptibles de pagar los pasivos, hacer toda la distribución correspondiente y luego pagar el remanente a los beneficiarios, que en este caso son los herederos, ¿sí? Hasta el momento en que, por eso se dice que hasta el momento en que los beneficiarios reciban los activos, para lo cual las sociedades intermedias creadas para estos propósitos no serán reconocidas para fines fiscales. En caso de que el fundador constituyente originario no pueda ser determinado o la sucesión ya haya sido liquidada, los declarantes serán los beneficiarios directos o indirectos de los activos, aun si su si su beneficio está sometido a condición o a plazos o no tengan control o disposición de los activos, con independencia de que no gocen de la propiedad o posesión del bien. Estos son asuntos que, como les mencionaba, en la primera versión del impuesto de normalización, no se tuvieron en cuenta y que con el desarrollo y con el trasegar de los años se han detectado situaciones que han llevado a que muchos contribuyentes decidan, pues no puedo normalizar porque la ley no me lo permite y entonces me toca dejar eso allá, entonces se está abriendo la ventana. Y otros porque pues yo no quiero normalizar y pues la ley a mí no me está obligando porque no lo dice la norma, entonces pues tampoco. Se te está cortando, Juan Carlos. ¿Ya? ¿Mejoró? Ok, Sí, ya te escuchamos bien. ok, vale. ¿Cuál es la base gravable del impuesto a normalización? Entonces, la base gravable, como se los mencioné en un principio, debe corresponder al costo fiscal de los activos omitidos determinados según las reglas del estatuto tributario.
Como se los decía, es el costo que yo tengo registrado en mi contabilidad o es el valor real que yo pagué por esos activos. Recordemos que también en las más recientes reformas hemos tenido, reformas tributarias, hemos tenido unas modificaciones profundas al artículo 90, que es el que me determina el costo de ciertos bienes. ¿Cuánto me costó? Y por eso también me han limitado el tema de que los notarios tienen que declarar y que yo, bajo la gravedad de juramento, debo pagar el valor real y verdadero de lo que pacté por un inmueble, so pena de pagar unas sanciones y de incluso tener unos costos mucho más altos de lo que sería pagar realmente lo que en impuestos lo que me costó. Entonces esto lo que lleva es a que yo debo normalizar los activos con el valor real, lo que me costó, el costo fiscal. Si yo tengo contabilidad, deberé llevarlos con lo que pagué y no con el costo que a mí me parece que debe ser. A partir del año 2022, los activos deberán reportarse patrimonialmente en la declaración de renta o sus regímenes sustitutivos y de este impuesto y en la declaración anual de activos al exterior. Y aquí es importante tener en cuenta, no es solamente incluirlo en la renta, sino que recuerden que también los contribuyentes tienen una obligación y es declarar qué activos tienen en el exterior y darle conocimiento a la DIAN sobre esos activos, a pesar de que allí no tengan que pagar ningún tipo de impuesto porque el impuesto va atado al impuesto de renta. El costo fiscal histórico de los activos omitidos representados en la inversión en moneda extranjera se determinará con base en la TRM que esté vigente el 1 de enero del 2022. Y cuando los contribuyentes tengan declarados los activos diferentes e inventarios objeto de normalización tributaria anteriores por un valor inferior al de mercado, podrán actualizar su valor incluyendo las sumas adicionales como base gravable del impuesto de normalización. Esto corresponde a un saneamiento y esto lo que quiere decir es lo que les mencioné hace un momento de yo tengo una sociedad, pero yo no voy a declarar los activos subyacentes, yo tengo solamente $5.000 en acciones en esa sociedad. Aquí lo que está invitando la administración tributaria y lo que está invitando el gobierno nacional mediante esta norma es declare los activos subyacentes porque ya comenzamos con programas de fiscalización internacional, con intercambio de información que nos va a llevar finalmente no al 100% en este momento, pero en el trasegar de los años seguramente ocurrirá, a determinar esos activos que usted tiene fuera del país. Cuando los contribuyentes toman como base gravable el valor de mercado de los activos omitidos en el exterior antes del 31 de diciembre de 2022 y repatrien los bienes omitidos y los inviertan con vocación de permanencia en el país por al menos 2 años, tendrán derecho a una reducción de la base gravable de los bienes omitidos del 50%. Es decir, esto más que enfocado a tener bienes inmuebles o sociedades, está enfocado a aquellas personas que tienen cuentas bancarias en el exterior o inversiones de fácil liquidez en el exterior y que no las hayan declarado y las quieran declarar. Entonces aquí no se reduce la tarifa, sino que se reduce la base. ¿Y a qué hace referencia la base? Pues al valor de los activos que voy a repatriar. Entonces vamos a poner un ejemplo. Una persona tiene en el exterior damos un nombre de cualquier banco, en JP Morgan, en Nueva York, tiene $1.000.000. Y basado en este impuesto de normalización, dice, pues para normalizarlos, yo los tengo omitidos, no los he declarado nunca, no están en mi declaración de renta, yo no he declarado activos en el exterior. Vamos a beneficiarnos de este impuesto o de esta oportunidad. Vamos a limpiar mis temas tributarios para evitar sanciones, para evitar requerimientos, para evitar dolores de cabeza y vamos a traer ese $1.000.000. Lo que le dice a usted la norma es que si usted trae el millón, hay dos opciones. Usted declara el $1.000.000 y paga el 17% como impuesto de normalización y en adelante lo incluye en su patrimonio, o usted lo trae a Colombia, hace la inversión en Colombia, tiene la vocación de permanencia por al menos 2 años y en esos 2 años pues usted podrá hacer las inversiones y negocios que quiera con esos recursos, pero al momento de pagar el impuesto de normalización no lo va a pagar sobre el $1.000.000, sino sobre $500.000, el 17% de los $500.000, ¿sí? Eh,
tendrá derecho, aplica solo para recursos y no es aplicable cuando se declare o solicite la existencia de sede efectiva de administración en Colombia de una entidad en el exterior normalizada. Y esto pues también es un tema que viene tomando eco y es que pues se constituyen sociedades en el exterior, pero la junta directiva está en Colombia, el representante legal está en Colombia, las decisiones se toman en Colombia y allí hay una norma pues que hay que revisar y que es importante y eso lo podremos eventualmente mirar en un comité adicional porque es un tema bastante extenso, que es el tema de qué es la sede administrativa de administración y qué es las entidades controladas del exterior. Se entiende que hay vocación de permanencia cuando los recursos sometidos en el exterior, repatriados e invertidos en Colombia, permanezcan efectivamente en el país por un periodo no inferior a 2 años, contados a partir del 31 de diciembre del 2022. Es decir, que yo deberé tener esos recursos en Colombia, eso que repatrie, hasta el 31 de diciembre de 2024 como mínimo. Eso pues ya me da a mí un margen para pensar si vale la pena o no vale la pena, sobre todo pues en estos momentos en que hay ciertos movimientos políticos que preocupan a muchos empresarios. También es importante tener en cuenta que el impuesto de normalización, digamos que el 115-1 dice que los impuestos son deducibles del impuesto sobre la renta, pero el impuesto de normalización de manera expresa en la ley 2155 dice no es deducible del impuesto sobre la renta. Pero surge otra pregunta, y es una pregunta que también viene atada a la ley 1819 y a la que pasó en la 2110, que reemplazó a la 1943, y es, listo, yo normalizo, meto todos estos activos que había omitido en el patrimonio, pago el impuesto, no tengo ningún problema, pero ¿qué pasa con la renta por comparación patrimonial o la renta líquida gravable por concepto de los activos omitidos o los pasivos inexistentes? La DIAN me puede fiscalizar, la DIAN me puede exigir el pago de estas situaciones, la DIAN me puede exigir el pago de la renta por comparación patrimonial. Y aquí lo que hay que tener en cuenta es que el incremento patrimonial que pueda generarse por concepto de lo dispuesto en esta norma no dará lugar a la determinación de renta gravable por el sistema de comparación patrimonial y tampoco generará una renta líquida por activos omitidos en el año en que se declaren ni en los años anteriores respecto de la declaración de renta. Entonces, pues aquí también tenemos una claridad que no se tenía en las normalizaciones anteriores. Y aquí lo que me están diciendo es, tranquilo, yo no lo voy a fiscalizar, la DIAN no tiene facultades para exigirle renta líquida ni renta por comparación patrimonial. La normalización, pues por ser una norma que está siendo, que está en vigor, que está rigiendo, pues no generará ningún tipo de sanción en el impuesto sobre la renta y complementarios, ni el impuesto sobre las ventas IVA, ni en materia del régimen de precios de transferencia, ni en materia de información exógena, ni en materia de declaración anual de activos en el exterior. Es decir, no es que porque usted no realizó algún tipo de reporte y tenga que corregir su información exógena, se venga la DIAN y le diga, ay, me tienes que pagar la sanción establecida en el 651, sino que pues usted deberá pagar lo que corresponde, no deberá pagar más allá de lo que corresponde al impuesto de normalización. Tampoco genera acción penal por omisión de activos, de los activos omitidos o los pasivos inexistentes que haya quedado sujeto al nuevo impuesto complementario de normalización tributaria. Asimismo, el registro extemporáneo ante el Banco de la República de las inversiones financieras, recuerden que si yo tengo activos en el exterior, eso tiene unos temas de canalización dentro del mercado cambiario y una serie de situaciones, pues lo que me dice es que el registro extemporáneo ante el Banco de la República de inversiones financieras y en activos en el exterior y sus movimientos objeto del impuesto complementario de normalización tributaria no generan infracción cambiaria. Y esto es importante porque recordemos que las infracciones cambiarias son quizás de las más fuertes que tenemos en la normativa colombiana. Para tales efectos, en la presentación de la solicitud del registro ante el Banco de la República, debe informarse pues, el número de radicación del adhesivo o el radicado de la declaración de impuesto de normalización tributaria con el fin de que el banco pues, no vaya a compulsar copias o no vaya a enviar copias ya sea a la DIAN o a la Superintendencia de Sociedades con el fin de activar el régimen sancionatorio cambiario. Entidades con costos sustancialmente inferiores a los activos subyacentes, y esto es muy importante, y es, hay entidades que pues, a voces de la DIAN se consideran artificiosas y sin razón o propósito económico y comercial aparente, cuyo costo fiscal difiere sustancialmente de sus activos subyacentes, ¿sí? Aquí esto que aplica, aplica a trust, aplica a sociedades
o corporaciones en el exterior, aplica a fundaciones de interés privado, donde es el ejemplo que les he mencionado, tengo una sociedad, tengo una fundación de interés privado que constituí con $5.000, pero resulta que tras esa entidad, tras esa persona jurídica, tras esa estructura, pues hay 1, 2, 3, 10, 50, $100 millones y pues lo que me están diciendo es, esa es una entidad con costo sustancialmente inferior a los activos subyacentes. Las entidades cuyo capital sea sustancialmente inferior en comparación con el costo fiscal de los activos recibidos a cualquier título y las entidades que no lleven contabilidad y en consecuencia no se pueda justificar la diferencia de sus costos fiscales entre estas y sus activos subyacentes. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que es aplicable el principio de transparencia fiscal que tenemos hoy en las operaciones fiduciarias nacionales y el desconocimiento para efectos fiscales de las entidades, según corresponda, cuando las estructuras involucren fundaciones de interés privado en el exterior, trusts del exterior, seguros con componentes de ahorro material, fondos de inversión o cualquier otro negocio fiduciario en el exterior y entidades con costos fiscales sustancialmente inferiores a los activos subyacentes. En consecuencia, en estos casos, el costo fiscal de los activos omitidos, que permite determinar la base gravable del impuesto complementario de normalización tributaria, se debe calcular con el costo fiscal de los activos subyacentes finales de dicha estructura, no con el costo fiscal de la entidad que está en la mitad como soporte o como tenedora, propietaria o titular de los activos que fueron transferidos. Esto, pues, es importante porque es algo que se detectó y que la DIAN, pues, digamos que alguien tuvo la oportunidad en el pasado, pero pues ya no se puede hacer porque pues ya esto es una situación pues detectada y que la DIAN pues ya visualizó qué ocurre. Saneamiento de activos, lo que les decía, yo tengo activos declarados diferentes a inventarios, objeto de normalización tributaria por un valor inferior al de mercado. Y puedo actualizar ese valor incluyendo las sumas adicionales como base gravable del impuesto de normalización. Eso que me permite también, eso me permite a mí el tema de manejar los costos fiscales. Y es que si yo actualizo esos valores, pago el impuesto y todo eso, si tengo la vocación de venderlos en un tiempo determinado, pues recuerden que el cálculo se hace sobre la utilidad y no sobre el costo fiscal, el cálculo del impuesto sobre la renta. Entonces ahí es importante que se pueda validar si eso no es procedente y si eso no es atractivo hacer este tipo de operaciones para los fines del saneamiento de dichos activos. Siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones al momento del saneamiento. No se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios, por eso se dice que no sean inventario, que sean diferentes a inventario. No se encuentran disponibles para la venta. Al momento de el saneamiento, no los tengo en venta ni estoy en proceso de venta de dichos activos y han sido poseídos por más de 2 años. Sobre estos activos no se podrá, es decir, sobre el saneamiento no puedo aplicar la base de disminuir no puedo aplicar el beneficio de disminuir la base del impuesto en el 50% que les puse de ejemplo hace un momento, hace unos minutos, sobre la cuenta que yo tendría en Nueva York. Aquí son activos que yo tengo declarados por un costo inferior y los voy a actualizar, pero tengo que tener en cuenta estos tres elementos, que no se enajenan, que no hacen parte del inventario, no son del giro ordinario de negocio, no se encuentran disponibles para la venta y han sido poseídos por más de 2 años. Es importante también dentro de este impuesto, y esto ha sido reglado en el decreto y hay algunos trazos dentro de la ley 2155, y es si existe algún anticipo del impuesto de normalización tributaria. Y entonces, pues sí, hay un anticipo que estará sujeto a pagarse el 50% de su valor en el año 2021, de acuerdo con una tabla que salió dentro del decreto que vamos a ver en un momento. ¿Cómo se calcula el anticipo? Será calculado sobre la base gravable estimada de los activos omitidos o pasivos inexistentes del contribuyente al momento de la entrada en vigencia de la ley, es decir, en septiembre de este año. ¿Cómo se paga? Deberá pagarse mediante recibo de pago en una sola cuota y en el plazo que fije el reglamento, que es el decreto que vamos a ver en un momento. ¿Cómo se declara? Los activos deben incluirse para efectos patrimoniales en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios o de regímenes sustitutivos del impuesto sobre la renta según corresponda. Y en el año de declaración anual de activos en el exterior gravable 2022 y de los años siguientes cuando haya lugar a ello. Se declarará, liquidará y pagará en una declaración independiente que será presentada
hasta el 28 de febrero de 2022. No permite corrección o presentación extemporánea por parte de los contribuyentes, es decir, es un beneficio que tiene un plazo o es una gabela, por decirlo de alguna forma, que tiene un plazo perentorio y no me puedo exceder, ni la puedo corregir con posterioridad porque se me olvidó, no tuve en cuenta. Hay que hacer el análisis juicioso de qué debo o no debo normalizar o debo sujetar a este impuesto para poder revisarlo. La presentada con pago parcial o sin pago no producirá efecto alguno sin necesidad de acto administrativo que así lo declare. Entonces lo que me está diciendo es que si yo presento pero no pago o tenía que pagar 100, 200 millones de pesos y pagué 50, 80, 99 millones de pesos, pues no es, se da por no presentada y pues sería un pago en exceso, un pago de lo no debido en los temas de la DIAN y habría que hacer un tránsito o un trámite de devolución de saldo. El impuesto de normalización tributaria frente al anticipo debe tenerse en cuenta que se paga en una sola cuota mediante el diligenciamiento del formulario oficial recibo de pago que corresponde al formulario 490 de la DIAN en las fechas que tenemos en el decreto que corresponden y que se miden por los últimos dos dígitos del NIT sin el número o sin el dígito de verificación. Entonces, van desde el 16 de noviembre hasta el 22 de noviembre. Estamos a una semana y media de que comience con este vencimiento y pues la idea es lograr que si ustedes están interesados pues puedan acogerse y puedan atender lo que dice esta norma. El valor del anticipo efectivamente pagado se descontará del valor a pagar en la declaración del impuesto de normalización tributaria. Cualquier diferencia o saldo a pagar pendiente se deberá cancelar en los términos señalados en dicho inciso. Cualquier saldo a favor o pago en exceso que se pudiese generar como consecuencia del pago del anticipo de que trata este artículo debe ser reconocido el contribuyente en los términos señalados en el estatuto tributario, es decir, ya sea como un pago en exceso y se realizará la solicitud la solicitud de la devolución del pago en exceso, del saldo a favor. Para efectos del pago del anticipo señalado, la base gravable estimada estará compuesta por aquellos activos omitidos o pasivos inexistentes respecto de los cuales el contribuyente conoce de su existencia al momento de la entrada en vigencia de la ley. Para el cálculo de la base gravable estimada de que trata la norma, no es aplicable la disminución de la base gravable del 50%. ¿Sí? En términos generales, digamos que esto creo que si nos da los 10 minuticos para las preguntas, esto lo que nos describe es una oportunidad, una nueva oportunidad. No estaría tan seguro de decirles que sea la última, pero cada vez a los contribuyentes se les va cerrando mucho más el cerco o se nos va cerrando mucho más el cerco, por lo que les mencionaba, el intercambio de información cada vez es más complejo, cada vez las estructuras son más difíciles de establecer, cada vez los paraísos fiscales que se llaman o las jurisdicciones de bajo o nula tributación van estando mucho más separadas o aisladas del resto de países que comienzan a buscar cómo hacen para poder mantener las estructuras de Estado y cómo hacen para buscar, entre comillas, una mayor equidad social y una mayor distribución de riqueza. Y esto lo que lleva es a que busquemos cómo damos o cómo da el Estado espacios para que las personas que en algún momento hicieron uso de algún tipo de estructura, de algún tipo de figura, de algún tipo de situación, puedan llegar y buscar y aprovechar y evitarse dolores de cabeza a futuro. Yo no les puedo decir que todos los contribuyentes que tengan este tipo de estructuras van a ser objeto de fiscalización, pero sí va a haber un número importante y sí van a haber personas muy enredadas con estas situaciones con un agravante y es que no se puede decir que nunca me dieron la oportunidad, yo no tenía conocimiento, yo no sabía que eso existía, porque pues esto es de los temas que más se ha dado importancia y más se ha impulsado desde este gobierno y el pasado gobierno, de que la gente tome este tipo de alternativas con el fin de pues generar una cultura de transparencia tributaria que pues esperamos que redunde en una cultura de transparencia de los gobiernos. Creo que pues hasta aquí está nuestra presentación. No sé si tengan alguna pregunta o alguna inquietud adicional. No, excelente la presentación, Juan Carlos. Creo que está clarísimo
el tema y como dices tú, ya son varias oportunidades que el gobierno ha dado para que se dé esta normalización en todos los colombianos. En este momento me encantaría, si tienen alguna pregunta, que simplemente abran sus micrófonos. Esto es un espacio para ustedes de discusión. Por mi parte no tengo preguntas por privado. Si quieren pueden simplemente abrir sus micrófonos. A mí esto siempre me encanta. Eso cuando no hay preguntas es porque el tema está muy claro. Creo Yo, que yo tengo la una presentación pregunta. fenomenal. Muchas gracias, Gilma. Solamente una pregunta y es más, bueno, es más una inquietud personal con relación a los puestos por el doctor Juan. En este caso, ¿qué pasaría con las personas que tienen inversiones, por ejemplo, en monedas digitales como las bitcoins y ese tipo de activos que son intangibles aparentemente? ¿Cómo se llevaría esas inversiones en esta presentación? Básicamente esa es la pregunta. Juan Carlos, estás en mute. Ya, ahora sí. Qué bueno que haces esa pregunta y digamos que ahí hay una particularidad y hay una situación, digamos que ese es uno de los temas que a mí más me apasiona y más me ha costado investigar porque es un tema que eh, es paradójico que en Colombia, a pesar de que ya se ha venido dando un tránsito de aceptación de la existencia de criptoactivos, eh, seguimos a veces con los ojos vendados. Sin embargo, los ojos han estado vendados para la Superintendencia Financiera, han estado vendados para la Superintendencia de Sociedades, en algunas oportunidades para el Banco de la República, pero la DIAN nunca ha olvidado que existen los criptoactivos y entonces se tiene como una inversión. Si los tienes, si son criptoactivos que están basados en una operación nacional y digamos que cada vez y en Colombia hay entidades que han venido que son legalmente constituidas y que vienen haciendo una actividad de broker en temas de criptoactivos, han permitido que la gente invierta en Colombia y se haga como una inversión local, a pesar de que eso tiene un trasfondo internacional. Pero si tú hiciste una inversión, y voy a poner un ejemplo de países fuertes, España es un país fuerte en criptoactivos, el estado de California es un estado fuerte en Estados Unidos de criptoactivos, Reino Unido es muy fuerte en criptoactivos, más un buen número de países asiáticos. Si tú hiciste la inversión en el exterior, pues se tiene como un activo, como una inversión de activos en el exterior, como si fueran, como si tuvieras una cuenta bancaria o como si tuvieras una inversión en un fondo de capital o como si tuvieras inversiones en acciones en el exterior. Y se asemeja a eso, no se asemeja a inversión en divisas porque sí está claro que al menos los estados como el nuestro, y creo que en el mundo la mayoría, con diferencia de El Salvador, no aceptan que esto sea una moneda o una divisa, sino que aceptan que es un activo y es un intangible. Y como intangible tú lo puedes normalizar, eh, como les decía, ¿cuál es el costo fiscal? ¿Cuánto te costó a ti tu Bitcoin? ¿Cuánto te costó a ti tu Ethereum? ¿Cuánto te costó a ti tu moneda? O bueno, tu criptoactivo, ¿cuánto te costó? Y ese sería el costo fiscal que tú registrarías. Y de ahí para arriba, pues sería todo lo que corresponde a utilidad al momento de la enajenación o de conversión nuevamente a monedas de curso legal. Sí, no sé si. Félix, sí, no sé Muchas si gracias. Félix. No, Ok, me quedó muy claro. excelente. Muy buena pregunta. Sí. Bueno, Bueno, no no sé sé si. si alguien más quiere abrir su micrófono. Fabio, creo que tiene el micrófono abierto. No. Bueno, si no hay más preguntas en este momento y se les ocurren un poco después, también nos las pueden enviar con mucho gusto. Nosotros se las pasaremos a Juan Carlos
Y a Juan Carlos, muchísimas gracias, como siempre, muy clara la explicación. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de hoy. No, a ti y a todos los asistentes, muchas gracias. No, pues no sobra recordar que pues les estaremos enviando la presentación y como dice Gilma, si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud sobre pues lo que hemos hablado esta mañana o sobre el contenido de la presentación, pues no duden en contactarnos ya sea por intermedio de Gilma o seguramente ahí deben estar nuestros correos. Maravilloso. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación, por su puntualidad y como dice Juan Carlos, lo estaremos grabando, lo subiremos en YouTube y compartiremos la presentación también. Muchísimas gracias a todos. Feliz fin de semana, que esté muy bien. Que estén bien, Gracias, gusto. Gilma, gracias, doctor Juan, muy amable por la presentación. Una pregunta, ¿lo compartes, nos lo mandas el link por internet? Sí, sí, yo les voy a mandar por email interno la Perfecto. presentación y también el link de nuestro canal de YouTube directo donde podrán ver la grabación. Bueno, muchas gracias. Con mucho Bueno, gusto. Buen fin que de estén semana. bien. Hasta luego. Feliz fin de Hasta semana, que luego. estén bien. Hasta Feliz fin luego. de semana.